Vamos conmigo al capítulo 7, verso 14. Vamos a leer del 14 al 25, que son los versículos que nos restan. Tal vez hay una probabilidad de que lo terminemos hoy, y si no lo terminamos hoy, pues lo terminamos la próxima semana. Pero lo importante, hermanos, es que aprendamos. En esta enseñanza he tenido que aprender a no correr, a ir despacio, ¿verdad? Porque a veces uno quiere abarcar y abarcar y abarcar, y la idea es que la gente entienda, que la gente comprenda. Para eso uno se prepara como maestro, ¿verdad? No hay nada más feo en un colegio, en una escuela, que un maestro que uno no le entiende nada, ¿verdad? Usted, como entró, usted salió peor. Lo importante es que usted entienda la palabra, que usted se la lleve en su corazón, que la escudriñe, que la siga estudiando en su casa, que la medite, para que usted así esa palabra crezca y lleve fruto en su vida. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Leo para ustedes. Dice así, verso 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien, el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, diga conmigo en mi carne, diga en mi carne, dígale que está a su lado en su carne. ¿Qué pasa? No mora el bien, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino que, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? El mal no está, dice un canto por ahí de un grupo cristiano que a nosotros nos gusta mucho, el mal no está afuera, el mal está ¿dónde? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y diga conmigo y digamos junto con Pablo. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo dice Pablo? No dice miserable. Dice miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea qué lindo como termina Pablo esta porción. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta porción bíblica, hermanos, que podríamos decir es un monólogo de Pablo, pero que se repite en cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo Jesús, nos ha pasado. Yo no sé si usted en este momento ha tenido este mismo monólogo o algo similar, diciendo es que qué raro, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no es bueno. Yo quiero escudriñar la Biblia, pero termino viendo televisión. Yo quiero orar, yo anhelo tener comunión con Dios, pero algo pasa. Y ¿a alguno le ha pasado eso? ¿Ha tenido ese problema? ¿Ha tenido esa batalla interna? ¿A cuánto les ha pasado? Creo que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos experimentado, hermano. Y no se preocupe, porque hermanos, usted no es un bicho raro. Usted está exactamente en la misma posición de Pablo y en la misma posición de todos los que somos hijos de Dios. Y hemos reconocido que necesitamos un Salvador, que necesitamos, hermanos, y que estamos en una lucha diaria. Hay dos naturalezas en nuestra vida. Cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, compartimos internamente dos naturalezas. La naturaleza, ¿cuál? ¿Cuál naturaleza? Ronald,
la espiritual. ¿Y cuál más? Y la naturaleza carnal. Todavía, hermanos, el hecho de que nosotros seamos cristianos, hijos de Dios, no quiere decir, hermanos, que solamente tengamos la naturaleza espiritual. Hasta que el Señor venga o hasta que muramos, hermanos, tenemos esta lucha y es diaria. Es diaria, hermanos. No es que hoy usted luchó y ganó y mañana ya no lucha. Mañana se levanta y otra vez empieza la lucha. Le contaba yo un día a mami que vi un video por ahí de una persona que ponía: yo creí que cuando yo fui bautizado, mi yo pecador había muerto en el bautismo. Dice, pero decía, el infeliz sabe nadar. El infeliz sabe nadar, así que tengo que matarlo todos los días. Todos los días, hermanos, hay que darle muerte al yo. Todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días, hermano, todos los días. El que pretende haberlo alcanzado todo, hermanos, no ha alcanzado nada. El que pretende, hermanos, hay gente que pretende, son iluminados, muy espirituales, hermanos, son los más propensos a caer. Y caen y se dan unos golpes bien fuertes. Un día me llegó un video, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tenemos cierta cantidad de años, de un hermano guatemalteco que tenía un grupo muy grande de alabanza en los 80s y 90s. Fue una revolución en cuanto a la alabanza. Fue un hermano que el Señor usó muchísimo y todavía el Señor está usando, pero él en ese momento, hermanos, allá por el 97 creo que fue, él cayó en un pecado muy grosero, cayó en adulterio y, hermanos, el ministerio se le vino al piso. Y él decía en el testimonio que él contaba, dice, yo me hago responsable del pecado que yo cometí, dice, porque lo primero que uno tiene que hacer es ser responsable del pecado que uno comete, ¿verdad? No puede decir, la esposa que me diste o el esposo, no, ¿verdad? Cuando hay adulterio en un matrimonio, la gente siempre dice, pero es que el matrimonio es de dos. Sí, pero la decisión la toma uno. Independientemente de cómo sea la otra persona, yo decido ser fiel o decido ser infiel. Y él decía, yo tomé mi responsabilidad, yo sabía, dice, yo amaba a Dios, estaba dolido por lo que yo había hecho, yo le dije, Señor, perdóname, ¿verdad? Y él se presentó, él decía, yo me presenté delante de Dios, yo le pedí perdón a Dios, pero dice, lamentablemente yo sabía en el ejército en el que yo estaba. Y yo sabía que ese ejército, dice, cuando se diera cuenta de lo que yo había hecho, me iba a pegar un tiro de gracia. Ustedes saben qué es un tiro de gracia, ¿verdad? Bien, está herido y le dan por la jupa y ya. Hasta ahí llegó. Y así le pasó, hermanos. Y él sufrió, y yo creo que muchas veces hemos sufrido, o algunos hermanos han sufrido, tal vez la falta de misericordia de la iglesia. Porque, hermanos, pareciera como que ignoramos lo que la palabra dice. Hay una lucha. Y a veces hay batallas, hermanos, que enfrentamos y las perdemos, ¿sí o no? ¿O aquí ninguno ha caído en tentación en algún momento? ¿Ah? Todos hemos caído en algún momento en una tentación. Hablando con mami, yo le decía, vea, mamá, con esta enseñanza yo he entendido algo. ¿Cuántos oran para que Dios les perdone sus pecados? Levanten la mano. Ok. Y cuando usted se presenta delante de Dios y le pide perdón, ¿cómo lo dice usted? A ver, alguien que me diga, alguien atrevido que me diga, o alguien que no sea tan cohibido. ¿Y cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Qué le dice usted a Dios? ¿Alguien? Ajá. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Ah? Ajá, nos presentamos humillados. Ajá. Ok. Sí, está muy bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando nos presentamos, yo le decía a mami, yo lo siento así. Tal vez no es así, pero yo lo siento así.
nosotros venimos y le decimos, Señor, perdona mis pecados. Pero hermanos, decir pecados para mí es como generalizar pecados. Pero si yo le pongo, hermanos, a ese pecado un nombre, qué grosero suena delante de Dios. Yo le digo, Señor, perdona mis pecados. Y sí, puede ser que yo venga muy arrepentida, muy dolida, muy indignada por lo que yo hice. Pero hermanos, ponga el pecado de lujuria. Señor, perdóname por mi pecado de lujuria. Vi a un hombre como no tenía que verlo. Lo codicié en mi vida. Vi a una mujer como no debí de verla. La codicié. Si yo le pongo, hermano, nombre al pecado, viera qué grosero que suena delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ponerle nombre al pecado, hermanos. Nombre al pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente dice, sí, pecado, una mentirilla. No, soy mentirosa. Engaño. No honro a mis padres, Señor, perdóname. No soy misericordiosa. Póngale el nombre, hermanos, como una recomendación. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si quiere, si no cree que debe hacerlo, no lo haga. Pero póngale, hermanos, reconozca delante de Dios cuál es su pecado. Porque a esa batalla hay que darle a ese pecado, hermanos. Si usted dice pecados, usted sigue igual. Déjeme decirle, sigue cayendo en la misma situación. Póngale nombre, lujuria, mentira, robo, no sé, el pecado que haya cometido. Y viera qué grosero suena delante de Dios. Y ahí usted sí va a sentir indignación. Y así usted va a venir como David, arrodillado del Señor, hermanos, llorando. Porque hermanos, hasta eso le decimos, Señor, perdona mis pecados. No digo que todos, pero muchas veces, hermanos, lo hacemos como una muletilla. No hay, hermanos, un real arrepentimiento de ese pecado. Porque si estuviéramos arrepentidos, hermanos, le damos batalla a ese pecado. Pero más bien a veces lo alimentamos. Le damos de comer al pecado. Hagamos el repaso de lo que hemos visto hasta este verso. Y si usted analiza conmigo a partir del verso 7 y hasta el verso 13, ¿se acuerda cuando Pablo decía, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado ¿cómo está? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Y yo quiero que usted, cuando lea sus versículos, del versículo 7 al 13, y vamos a hablar un poquitito de gramática, vea los verbos que están ahí. Vea los verbos que están ahí. ¿Cuáles son los verbos? Conocí. Vamos a ver. Yo vivía, morí. Ahora, ¿cómo están esos verbos? ¿En qué tiempo están esos verbos? No, ¿cómo están? ¿En qué? En pasado. Morí. Conocí. ¿Verdad? Me engañó. ¿Y ¿qué? Me mató. ¿Verdad? De manera que la ley es santa, dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Si nosotros leemos del verso 7 al 13, como les decía, y vemos los verbos, están en pasados. ¿Qué nos habla Pablo aquí? ¿Qué podemos determinar en estos versículos? Lo siguiente, podemos determinar un incrédulo que no puede obedecer a Dios. Pablo está, hermanos, y mucho de lo que leemos aquí en Romanos es autobiográfico, eran las luchas de Pablo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos creer que estamos exentos de luchar contra el pecado, hermanos. Eso, hermanos, eso que muchas veces se ha enseñado y son falsas enseñanzas, ¿verdad? Que los hijos de Dios no pecamos, que, bueno, somos iluminados. Hermanos, no es cierto. Y hermanos, cuando nosotros nos tragamos eso, es ahí donde entonces levantamos el dedo y juzgamos a los demás.
Yo no estoy diciendo, porque ¿verdad? Como a Pablo lo malinterpretaron, no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que debemos de justificar el pecado porque Pablo tampoco lo justificó. Y lo vamos a ver más adelante. Tenemos una responsabilidad, hermanos, y aunque haya algo de pecado en nosotros, porque todavía estamos en este cuerpo terrenal, hermanos, no podemos justificarnos. Lo vamos a ver más adelante. Pero en esos versos, hermanos, nos habla de un incrédulo que no puede obedecer a Dios. Y del verso 14 al 25, que ya leemos, vamos a ver que los verbos están en ¿qué? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Los verbos en qué están? En presente. Y eso es importante. Yo no sé si usted en algún momento lo había estudiado, lo había visto, pero para eso se trata el estudiar, hermano. Porque a veces si leemos las cosas de corrido, sin estudiarlas, sin escudriñarlas, no vemos la riqueza, hermanos, de lo que Dios nos quiere mostrar. Aquí quién nos está hablando del 14 al 25? Pues, hermanos, es un cristiano que está inmerso en una guerra, en una batalla, hermanos, que le voy a decir que no puede perder. ¿Se acuerdan hace muchos años un canto que creo que lo cantaba mucho mi hermano Eduardo Lemaire? No hay forma en que pueda perder. ¿Por qué? Decía, soy un hijo, y no es un triunfalismo, hermanos, a partir de lo que yo puedo hacer, sino lo que Cristo hizo en mí. Alguien planteó, hermanos, esta división de versículos de la siguiente manera. Del verso 7 al 13 se encuentra un inconverso, hermanos, se encuentra inmerso, en una guerra que de ninguna manera puede ganar. Si vivimos por la ley, ¿podemos ganar esta guerra? De ninguna manera, hermanos. No hay manera en que nosotros podamos cumplir la ley a cabalidad. ¿Se acuerdan que les decía yo? La ley es como un globo y donde quiera que usted lo pinche, ¿qué va a pasar? Cualquiera de los mandamientos que quebrantemos, ¿qué dice? Quebrantamos toda la ley. Y del verso 14 al 25 se está hablando también de un hombre que está inmerso en otra guerra, pero que de ninguna manera puede perder. Seguimos en guerra. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando éramos hermanos, cuando estábamos en el mundo, vivíamos una batalla, pero la perdíamos. Y ahora nos pasamos para este lado y seguimos ¿en qué? En batalla. ¿Cómo son los soldados, hermano? Tal vez en este país no tenemos la cultura del ejército, pero los soldados ¿cómo tienen que estar? Siempre que preparados, listos, entrenados, en cualquier momento, hermanos, llega el ataque, ¿no? Imagínense que los soldados estén ahí como nada. No, tienen que estar preparados. Tenemos que seguir preparados, hermanos. Seguimos en guerra, pero la lucha es distinta a la que teníamos cuando éramos incrédulos. Podría ser, hermanos, que ahora, siendo creyentes, podamos sufrir heridas en el campo de batalla. Dice por ahí un canto, luché como un soldado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese canto? Y a veces sufrí, ¿verdad? Y dice, ¿qué más dice? Y aunque la lucha he ganado, ¿verdad? Bueno, están como mi hija Shailene, cambiándome la letra, pero algo así dice la canción, ¿verdad? Hermanos, yo creo que la batalla, en el campo de batalla siempre de alguna manera vamos a sufrir alguna situación, ¿no? ¿Verdad? No es que vayamos a salir, desapercibidos de eso. Podemos perder hasta batallas, hermano. ¿Cuántos hemos caído en algún momento en una tentación? Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque perdamos las batallas, no hemos perdido la guerra. Y eso tenemos que entenderlo. Hay gente que, hermanos, por eso no tiene esperanza. Perdieron una batalla y ¿qué hicieron? Se desanimaron, se fueron al mundo y están donde el diablo quería precisamente que estuvieran. No entendieron, hermano.
No entendieron. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Que hay una batalla, que tenemos que pelear y que sí, a veces vamos a caer en tentación y que a veces vamos a fallar. Pero hermanos, la guerra no está perdida. Y es que debemos de estar preparados para pelear una guerra hasta el día de nuestra muerte, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Le voy a decir qué es lo lindo. Porque tal vez a usted le podría sonar, ay, pelear una batalla. ¿Sabe qué es lo más lindo, hermanos? Que esa pelea no la peleamos nosotros con nuestras propias fuerzas. Dice, no es con fuerza, no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, sino con el poder ¿de quién? No, pero dígalo con alegría, hermano. ¿Con el poder de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Del Espíritu Santo, hermanos. No estamos solos. El Señor, dice Jesucristo, yo me voy. ¿Y los discípulos cómo estaban? Cuando Jesús dijo que se iba. Tristes. Y no estén tristes. Yo me voy, tengo que irme. Pero yo voy a enviarles ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, al que los va a guiar. No estamos solos, hermano. Qué lindo, hermanos, cuando sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Sí, fallamos, pero el Espíritu Santo nos dice, ¿qué pasó? Estoy muy triste, me tienes apagado, me tienes entristecido, ¿qué pasó? No, eso no es la manera por la que Cristo murió por ti. Es para que vivas en vida abundante, gozando de las bendiciones espirituales. Para eso está el Espíritu Santo, hermanos. No lo batallamos solos. No estamos peleando esta batalla descansando en nuestras propias fuerzas para obedecer la ley, hermanos. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. Vean, hermanos, hay gente que habla del mover del Espíritu Santo y habla de muchas cosas del Espíritu Santo, y entonces cuando hablan de mover del Espíritu Santo, pasa como allá en la iglesia de los Corintios. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? ¿Qué había? Había mucho mover del Espíritu Santo, ¿sí o no? Se manifestaban muchos dones del Espíritu Santo, pero ¿qué había en el corazón del hombre? Dígalo, hermano. ¿Qué había? Pecado. Pecado. Pablo los amonesta, hermanos. Pecado. Estaban cayendo en pecados muy feos, hermano. Y a veces creemos que el mover del Espíritu Santo es gritos, es hablar en lenguas, y yo no estoy diciendo que no. Vuelvo y repito, no me malinterpreten. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero más a gente arrepentida llorando por sus pecados, hermanos, que gente hablando en lenguas. Yo prefiero, hermanos, gente arrepentida, clamando, orando, intercediendo, hermanos, por este mundo, que gente profetizando, que van a ir allá, que van a ir acá, hermanos. Porque la gente cree que el mover del Espíritu Santo es ese. No, el mover del Espíritu Santo, hermanos, es realmente el llegar a nuestros corazones y contristarnos, hablarnos, dice, consolarnos, edificarnos, guiarnos, enseñarnos, redarguirnos. Ese es el verdadero mover del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que el otro mover no sea. Pero nosotros hablamos de avivamiento. ¿Y el avivamiento qué es, pastor? Generalmente, ¿cuál es el concepto de un avivamiento? Cuando oramos por avivamiento, pero cuando hablamos de avivamiento, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos ver cuando consideramos que hay avivamiento? Ok, eso es lo que creemos, hermano. Pero avivamiento para mí es lo que dice de Segunda Crónicas, hermano. Humillación. Vean, hermanos, yo vengo yo tengo muchos años de estar dentro del cristianismo evangélico. Y por favor, no me malinterpreten. Pero hermanos, yo vi mucha gente profetizar, hablar en lenguas, se caían, se levantaban y terminaron en el mundo. Vean, hermanos, yo prefiero
Yo prefiero, yo personalmente, yo prefiero que la gente no hable en lenguas, pero que se arrepienta de su pecado y viva según la voluntad de Dios, que no tener una iglesia, hermanos, llena de burumbum. Y yo soy media gritona, yo no es que no soy gritona, ¿verdad? Yo tengo mi lado pentecostal, dicen, ¿verdad? Media pentecostal, ¿verdad? Y digo, y a su nombre, ¿quién vive? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Lo que hacemos los pentecostales. Pero también tengo mi lado que yo considero, hermanos, que debe haber, yo creo en el equilibrio, yo creo en el balance, ¿verdad? Yo creo que no podemos hacer una cosa y dejar de hacer otra cosa. Pero yo prefiero, hermanos, que nosotros como miembros de esta congregación, más que gritos, más que mucha fanfarria, mucha cosa, de verdad, hermanos, vengamos a este lugar, nos humillemos delante del Señor, doblemos rodillas, pidámosle perdón al Señor por los pecados que hemos cometido, hermanos. Y cuando nosotros tenemos la claridad de lo que tenemos que vivir, hermanos, ahora sí ya podemos ir y llevar el evangelio. Uh-huh, uh-huh. Así es. Y es que, hermanos, o sea, yo creo que ya los que tenemos cierta cantidad de años sabemos y hemos recorrido por ahí. ¿Se acuerdan cuando muchas veces la gente quería, estábamos como en un concierto, otra, 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 ¿verdad? Y sigan cantando, y sigan cantando, y sigan cantando, y sigan cantando. Y entonces, hermanos, llegaba un momento en que el tiempo de la palabra, de ahí no, porque ya la gente no se siente tan motivada en la palabra. Ya que aburrido, no, mejor otra canción. O sea, yo he estado por ahí, he caminado por ahí, hermanos, y uno lo ve, hermano. Yo no estoy diciendo que está malo cantar, ni nada de eso. Yo no estoy diciendo que está malo alabar, para nada. Pero debe de haber un equilibrio, hermanos. Así como somos tan eufóricos para gritar y para alabar y para todo, seamos eufóricos para estudiar la palabra, para escudriñarnos, para meternos en ella, para orar, para clamar, para interceder. Los jueves, hermanos, estamos viniendo aquí a orar, ¿no? A clamar, a interceder, ¿sí o no, pastora? Hay un tiempo donde se está haciendo eso y se presentan las peticiones. Pero a veces la gente, estamos como allá en el Antiguo Testamento. El Señor le dice al pueblo, venga por aquí. ¿Qué dice el pueblo? No andaremos, no queremos ir ahí, no lo haremos. Ahora, hermanos, los moveres proféticos, apostólicos, todo esto, hermanos, hay como un misticismo tan raro, hermanos. Es un misticismo raro, hermano. La gente haciendo prácticas ahí, tomando cosas y echando sal por todo lado y cosas así, hermanos. No. Yo lo digo con pesar. Yo lo digo con pesar. La iglesia no está bien, hermano. ¿Y sabe qué es el asunto? Que usted y yo somos iglesia. La iglesia no está bien, hermano. La gente se mueve por sentires. Sí, hermana Patri. Uh-huh. 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 Me sacuda. Uh-huh. Claro.
Claro. Ujú. Claro. Claro, claro que sí, así es. Por eso, hermanos, es la importancia de escudriñar la palabra. O sea, por eso yo les digo, el avivamiento no es solamente gritos, el avivamiento es arrepentimiento. El arrepentimiento, el avivamiento, hermanos, realmente, cuando yo veo en la iglesia de los Hechos, pastor, que creo que el pastor lo está predicando los jueves, cuando vemos cuál era el avivamiento, hermanos, dentro de la iglesia primitiva, que fue cuando vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, dice que los discípulos, ¿qué hacían? ¿Predicaban con qué? Con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con valentía predicaban el evangelio, hermano. Predicaban el evangelio. Y uno no ve ahí mover ahí raros, hermanos. Perdónenme, perdónenme, perdónenme 1000 veces, decía aquella. Pero hermanos, es que hemos tergiversado la palabra. Por eso les digo, tenemos que tener un balance. Si solo predicamos ley, hay problema. Y si solo predicamos gracia, hay problema. Tenemos que tener un balance. Un balance. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que los dones sean malos, pero yo prefiero, hermanos, fruto a dones, ¿verdad? Que eso es, que es lo que, sí, yo sé que las dos cosas, pero Pablo nos decía en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que es que es versos que se toman para la gente que se va a casar o están enamoradas o qué sé yo qué. Pero dice Pablo, tenemos, podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, pero si no hay fruto, ¿qué pasa? Eso dice la palabra, no, estoy diciendo algo incorrecto, me corrijan por favor. Podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, pero si no hay fruto, no estoy diciendo yo, lo dice Pablo. Y es así, hermano. Podemos tener muchos dones en este lugar, hermanos, que si no hay amor, ¿amor a qué? ¿O amor a quién, hermano? Y esto voy a usarlo aquí. Algo que iba a anunciar ahora más tarde, pero lo voy a anunciar ahora. Más bien nos ha agarrado un poco tarde, pastor, a anunciarlo. Para el próximo mes de septiembre tenemos una actividad organizada por Escuela Dominical de evangelismo hacia niños. Es el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde. Pero yo esperaría, hermanos, y no es porque yo lo esté convocando, porque la Escuela Dominical lo está convocando, es porque yo creo que tenemos que hacer un poco de conciencia, de evangelizar. Yo sé, si usted evangeliza, esto no es con usted. Pero si usted no evangeliza, esto es con usted. Necesitamos, hermanos, obreros. No, yo no soy de la escuela dominical, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no. Dice que los apóstoles iban y evangelizaban. Y el mandato del Señor, ¿cuál fue? Ir y predicar este evangelio. ¿A quiénes? A los adultos. ¿A quiénes? Okay, ahorita lo estamos haciendo a niños específicamente, pero obviamente, si vienen los papás, si viene la mamá, si viene el hermanito, si viene la tía, gloria a Dios. Entonces queremos, hermanos, que por favor usted se una primeramente en oración como iglesia. Clamemos, porque hermanos, hay oposición. Eso tenemos que tener claro, hermanos. Levántese usted, y eso es lo que Pablo dice, cuando yo quiero hacer lo bueno, cuando la iglesia se quiere levantar a hacer cosas, hermanos, no nos van a salir las cosas muchas veces como queremos, porque de ahí no estamos peleando solos, hermanos. Hay una batalla que tenemos que pelear, y es contra el enemigo. Y a veces el enemigo somos nosotros mismos. No se puede, no, ¿para qué? No, este mundo está muy perdido. Entonces, ahí se las dejo. Sigamos, ¿ok?
La ley, hermanos, ¿qué es lo que pasa? El problema no es la ley, no es la ley, hermanos, la que nos mata. Ya nos dijo Pablo. ¿Qué es lo que nos mata? El pecado. Lo que hace la ley es hacernos ver cuán pecaminoso es el pecado que mora en nosotros. La ley nos hace ver que nosotros somos peor de lo que pensamos. Véase ante el espejo de la ley, hermanos, y usted se va a dar cuenta que usted no es como usted piensa que usted es, o como yo pienso que yo sí soy buena. Yo no peco como tal fulano, pero peco, hermano. Y a veces, o sea, y como decían los fariseos, yo no adultero, pero de codicio en mi corazón, que es peor, hermano. No hay necesidad de acostarse. Ahora, ya habíamos hablado, hermanos, de que la ley es como un médico, ¿verdad? Usted va a un médico, usted le hacen exámenes, usted tiene ciertas dolencias o ciertos síntomas, usted va donde el médico y el médico le dice, ahora sí, vea, es esto, usted tiene un desgaste en su rodilla, usted tiene un desgaste. ¿Es culpable el médico o él fue el que propició esa enfermedad? No, él nada más le está revelando lo que su cuerpo dice a través de los exámenes. Eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra cuál es la enfermedad. Lo que pasa es que la ley no puede sanarnos. La ley está para mostrarnos cuál es nuestro pecado, pero la ley no puede salvar. La ley no puede, hermanos, no puede. Cuando hablamos, hermanos, de la ley, que la ley es espiritual, es que nos habla del reflejo de Dios, quien es el creador de la ley, ¿verdad? Espérenme porque me perdí. Ok. Verso 16. ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es la ley? Buena, dígalo conmigo, buena. La ley es buena, hermanos. ¿Qué dice el capítulo 6 que el pastor nos enseñó hace un mes? Capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo es terrenal. Ya nosotros fuimos libertados. Pero eso no quiere decir que estemos exentos de ser engañados, de ser seducidos y tentados por el pecado que aún, hermanos, mora en nosotros. Nosotros somos libres del pecado, ¿sí o no? Ya no somos esclavos, ya no le servimos. Ya no le servimos. ¿Verdad? Ahora lo cantamos. Ya no soy un esclavo del temor. Pero hay momentos, hermanos, en que sucumbimos al temor. Que sucumbimos ante el pecado. Así que debemos tener cuidado. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Por favor, vamos ahí adelantando un poquitito. Gálatas 5:1. Si alguien lo tiene, me lo puede leer y yo le agradezco. Ajá. Ok, dice, por tanto, Cristo nos ha libertado, dice esta versión. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pablo no está diciendo, hermanos, que podemos regresar a nuestra antigua esclavitud. Eso no es lo que está Pablo diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cristiano es susceptible de actuar como si todavía fuera esclavo. Eso es lo que pasa. No es que nosotros ahora somos esclavos, ahora somos libres. No. Lo que puede pasar es que nosotros podemos actuar como si todavía estuviéramos esclavos. Y ahorita le voy a dar un ejemplo para que usted lo pueda entender. En los 1800, por ahí, yo no sé si ustedes conocen un poquitito de historia norteamericana, pero ¿se acuerdan que hubo una batalla con los estados del sur contra los estados del norte en Estados Unidos, peleando por la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Y todavía Estados Unidos es un país todavía racista, ¿verdad? Al día de hoy, imagínense, 1800, siglo y resto después, todavía siguen con problemas de racismo en Estados Unidos. Pero en esa época, ¿se acuerdan de Abraham Lincoln? ¿Sí han escuchado de Abraham Lincoln? ¿Ok? Fue un presidente
que él firmó, ¿verdad? Él firmó una ley a favor de la abolición de la esclavitud. Pero seguían peleando. Los estados del sur querían seguir teniendo esclavos y los del norte decían, no, está bien, los queremos dejar libres. Pero ¿qué es lo que pasaba, hermanos? ¿Usted cree que por haber firmado a Abraham Lincoln eso, llegaba un esclavo y el amo le hablaba y el esclavo le decía, no pegó conmigo, ya hay una firma que dice que yo soy libre? ¿Usted cree que el esclavo le hablaba así al amo? El esclavo le decía al amo, venga aquí, perdón, el amo le decía al esclavo, venga aquí. ¿Qué hacía el esclavo? Pero ya no era esclavo, ya era libre. Había una ley que decía que ya era libre. Y a veces a nosotros nos pasa así. Hay una ley que dice que ya nosotros no somos esclavos del pecado, pero a veces el pecado nos llama y nosotros nos vamos, sí, Señor, ¿qué pasó? Sí, te voy a obedecer. Sí, pero no somos esclavos del pecado, hermanos. Tenemos que entrar en esa conciencia de entender de que sí, que hay una naturaleza todavía terrenal con la que tenemos que luchar, pero no cedamos tan fácil al pecado, hermanos. Hay gente que no le pone objeción al pecado, no objetan contra el pecado. Hay cristianos que en su lucha contra el pecado no entienden que han sido libertados, y cuando el diablo los tienta es como si fueran esclavos todavía. Pero esa cautividad, hermanos, momentánea del pecado, no nos puede definir. Y hay gente que le pasa eso, hermana Patri. Hay gente que ha caído en un pecado y ya. No vuelvo a la iglesia. A veces no es ni siquiera que los mismos cristianos los juzgan. Ellos mismos se condenan. Y pecado es pecado. Hay pecados muy feos, muy groseros, hermanos, pero si dice la palabra que nosotros venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de Él, que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Que sí, que a veces habrá gente que nos señale y habrán cosas, y hermanos, y habrán a veces hasta resultados o consecuencias del pecado, ¿sí o no? Si no, vaya y estudie la historia de David. ¿Qué pasó con David? ¿Verdad? Cae en pecado con esta mujer, con Betsabé, y David se arrepiente, ¿sí o no? Había un arrepentimiento en David. Hablemos seriamente. Sí, pero Dios le dice, pero hay una consecuencia. Y la consecuencia es que ese hijo nacido de ese pecado, ¿qué va a pasar? Vea, y si había padre que no era tan buen padre, pero que amaba a sus hijos, era David, hermano. Si no se acuerdan cuando lo que le pasó con Absalón. ¿Y qué decía David? Ojalá hubiera sido yo el que me hubiera muerto. ¿Por qué Absalón? Y Absalón lo había traicionado. Hay consecuencias, hermano. No, tampoco podemos pensar que no hay consecuencias cuando pecamos. Pero la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Otro ejemplo para que usted me entienda, hermanos. Hay una guerra. Cualquier guerra que haya pasado. Usted sabe que en la guerra hay gente que son traidores, ¿sí o no? Pero también hay gente que es capturada, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros, hermanos, muchas veces o en algunas ocasiones en que caemos en pecado, nosotros tenemos que entender que ya nosotros no somos esclavos del pecado, que podemos caer, hermanos, que es algo momentáneo, pero que podemos ser libertados de ese pecado, hermanos. Es como la diferencia entre un soldado capturado. ¿Qué pasa cuando agarran a un soldado y lo capturan? Se lo llevan, ¿verdad? Y lo tiene el ejército enemigo. Pero ese soldado, ¿de qué ejército es? Del otro ejército. Está capturado momentáneamente. Pero ¿cuál es la diferencia de un traidor? ¿Cuál es la diferencia de un traidor? Pertenecía a este ejército y ¿qué dice? Yo ya no quiero estar ahí. Desertó. Ahora yo quiero pertenecer. Ahora, la diferencia entre el traidor y el soldado capturado es que el soldado capturado está contra su voluntad.
El traidor quiere vivir así. Y cuando nosotros en algún momento caemos, hermanos, en pecado, no es que pertenecemos al pecado y no somos esclavos nuevamente del pecado, sino que hemos sido capturados momentáneamente. Pero es ahí donde tenemos que clamar al Señor. ¿Sí o no? Así que si en algún momento caemos en pecado, hermanos, porque puede que pase, que suceda, hermanos, nada más clamar al Señor. Y luego vamos a ver cómo Pablo reacciona. Dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El problema con Pablo en este versículo, hermanos, no es falta de deseo. ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? Dame la mano. ¿Ah? Queremos hacer lo bueno, sí, pero ¿qué pasa a veces? ¿Qué terminamos haciendo? Hoy sí, hermanos, hoy sí voy a escudriñar la palabra. Vea, hermana Calita, ya me ha llegado demasiado ¿cómo se llama? La exhortación, gracias Marilyn. Y ahora sí, vea, hermana, a partir del lunes, ¿y qué pasa el lunes? ¿Ah? ¿Se le olvidó? ¿Sabe qué, hermanos? No tuve tiempo. Dicen por ahí, dice un hermano, John Piper, dice que Dios permitió que esto se inventara para que la gente no tuviera excusa de decir que no hay tiempo. ¿Cuánto duramos en esto? Seamos honestos, siéntese. Voy a ver un ratito Facebook, a ver qué hay. ¡Oh! Mira, y esto le pasó a la fulana, y esto, ay, vamos a meternos. Mira, ¿verdad? Y empezamos a indagar. No había tiempo, hermanos. Bueno, usted tal vez no es de los que tienen un celular. Más peor. No es que no tenemos tiempo, hermanos. Es que no queremos. Le damos, cuando se quiere, se tiene tiempo. Pero lo que yo vuelvo y repito, que a qué le estamos dando de comer. Vean, hermanos, y pongo de ejemplo mi vida porque yo vivo conmigo, yo vivo conmigo, ¿verdad? Pero hermanos, ustedes no saben, todos los días, yo termino, digámosle, hoy domingo con la enseñanza, y mañana, ¿sabe qué amanezco? ¿Ah? ¿Sabe qué pasa, pastor? Pensando en lo que tengo que enseñar el domingo, y empiezo a darle, y a estudiar. Hay cosas que no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Pero escudriño aquí, busco en otra versión porque no entiendo y empiezo. Llega martes, ¿y qué pasa el martes? Es que usted no tiene nada que hacer, hermana. Como dice el pastor, cambiemos. Soy esposa. Tengo que atender a ese hombre. Ese hombre tiene nombre, tengo que atenderlo. Y yo no sé si lo atiendo bien o lo atiendo mal, pero yo espero atenderlo bien. Tengo que limpiar la casa. Tengo un negocio. Ustedes no pueden, hermanas. Hermanas, que trabajar en la casa es... Llega miércoles y ya me estoy preparando. Tengo que ir aterrizando. Estoy entendiendo, no estoy entendiendo, hermanos, porque pararse aquí no es fácil, hermanos. Y uno quisiera que la gente entienda realmente. Todo, vea, yo hasta ahora entiendo al pastor. Porque uno se prepara, hermanos, a conciencia. Uno se prepara a conciencia y uno dice, yo no me voy a parar ahí a decir disparates. Y si alguien me pregunta algo, hermanos, tengo que tratar de saber lo suficiente como para contestarle. Y a veces hay gente que me pregunta cosas y yo digo, no, déme un chance porque voy a ir a estudiarlo porque no le puedo dar una respuesta inmediatamente. Y hermanos, y ha sido tan lindo porque yo me levanto al día siguiente, llego el jueves y yo digo, tengo que volver a repasar esto. Y ya usted hace un hábito. No puedo, hermana. Y a veces decimos, qué raro, ¿por qué mi vida espiritual es así? Y no es que no hayan ataques, hermano.
Ah, es que la hermana seguro vive muy tranquila ya, no tiene problemas, no tiene ataques del enemigo. Sí, sí, claro que sí los tengo, hermanos. Estoy como Pablo. Hay momentos en que yo digo, hermanos, a veces yo me sueño cosas. Yo no sé si a alguno le ha pasado que se sueña cosas y uno dice, Señor, pequé en ese sueño. Pequé en ese sueño. Y hermanos, yo me levanto y yo digo, como Pablo, miserable de mí, yo no quiero, Señor, yo quiero hacer lo bueno. ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué esta lucha? Y a veces, hermanos, yo no se lo voy a decir a alguien porque no lo va a entender. O me va a juzgar. O me va a juzgar. Me decía, hermana, conságrese al Señor. Yo no sé si a alguno le ha pasado. Pero hermanos, yo me levanto y le digo, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Y a veces le digo, un día le decía al Señor, Señor, yo quiero que me lleves, ya yo no quiero tener esta lucha. Yo ya no quiero tener esto. Yo quiero que salga de mí, ya yo no lo quiero tener. Yo no quiero pelear con esto, pero hermanos, tengo que esperar y correr con paciencia la carrera que me queda, hermanos, hasta que el Señor diga. Es una lucha, hermanos, que tenemos que librar. Y gloria a Dios por el hermano Pablo, hermanos, que lo puso ahí. Para que entendamos que todos tenemos esa lucha. Pastor, la otra semana sigo, porque si no. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y perdónenme mi euforidez. No sé si existe esa palabra. Mi forma tan eufórica. Dios me los bendiga.